Antes de resolver el problema, tenemos que hacer una buena gráfica. Para eso voy a leer paso a paso para no cometer ningún error. A ver, el problema me dice en un triángulo ABC la medida de BAC es 80 y la medida de ABC es 40. Ya dibujé mi triángulo ABC. Ahora lo que me decían era que la medida de BAC es 80 grados. Esto mide 80. También me dicen que la medida de ABC es 40 grados. Entonces aquí es 40. ABC. Ahora me dicen que hay un punto D que pertenece al segmento AB. Lo voy a colocar más o menos por aquí. ¿Por qué? Porque me dicen que la medida del segmento ACD, ya ACD, mide 50 grados. Entonces voy a proceder a unir C con D. A ver, hay que ser lo más precisos posibles para que el problema no salga. ¿Ya? Entonces, por acá estará mi punto D. Ya, supongamos que este es el punto D. Me dicen que el ángulo ACD es 50 grados. Ya. Ahora que me dicen que hay un punto que pertenece a BC. Ahora tenemos el punto E. También me dicen que AC tiene que ser igual a CE. Entonces el E lo voy a colocar más o menos por aquí. ¿Ya? Más o menos por aquí. De tal manera que esta medida sea igual que esta. Porque nos dan de dato. Entonces diré que esto es igual que esto de aquí. ¿Ya? Me piden calcular el ángulo EDB. EDB, el ángulo EDB será este de aquí, ¿no? EDB, este ángulo de aquí. Este es el que me piden allá. EDB. Ahora que ya está mi gráfico, ya bien construido, más o menos ahí, ya podemos empezar a resolver el problema. Acá tenemos un ángulo de 80, acá de 40 y acá de 50. Este ángulo de aquí, que le voy a llamar alfa, ¿ya? Fijémonos en el triángulo ABC. Vamos a utilizar la propiedad de suma de ángulos internos en el triángulo ABC. ¿Ya? Que se debe cumplir que 80 más 40 más 50 más alfa, 50 más alfa, te debe dar ¿qué cosa? 180. ¿Ya? 80 más 40 es 120. Más 50 es 170. Más alfa te debe dar 180. ¿Ya? Entonces alfa sería 10, ¿verdad? Porque 170 más 10 te da 180. Entonces en vez de alfa coloco 10. 10. Ya. Ahora mira lo que vamos a hacer. Aprovechemos el dato de que estas medidas van a ser iguales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar un triángulo. Vamos a trazar un segmento de A hasta E. Ya, más o menos por ahí. Ya. Trazamos un segmento de A hasta E. Nos damos cuenta que hemos formado un triángulo isósceles porque este lado es igual que este. ¿Ya? Entonces, estas medidas van a ser iguales. O sea, si acá yo le pongo teta, acá también será teta, ¿no? Porque es un triángulo isósceles. Y los ángulos que se oponen a los lados iguales también van a ser iguales. Ahora, en el triángulo AEC, ¿qué vamos a tener?
Vamos a utilizar de nuevo la propiedad de suma de ángulos internos. Tenemos teta más este ángulo que es 60, ¿no? 50 más 10, 60. Más 60 te debe dar, ¿qué cosa? 180. Ya, acá tengo 2 teta más 60 igual a 180. ¿Ya? Entonces 2 teta es igual a 180 menos 60 es 120. Donde tengo que teta es igual a 60 grados. Entonces borro el teta y pongo 60 grados. 60 grados aquí y 60 grados aquí. Ahora mira, ¿de qué me doy cuenta? ¿Ya te diste cuenta, sí o no? El triángulo AEC que yo he formado en realidad es un triángulo equilátero porque todos sus ángulos internos son 60. Acá hay 60, 60 y 60. Es un triángulo equilátero. Lo voy a indicar aquí. El triángulo AEC es equilátero. Equilátero. Ya. ¿Y qué es lo bonito de que este triángulo sea equilátero? Que todas sus medidas van a ser iguales. Entonces, acá también va a ser igual. Igual que esta, igual que esta. Ahora, profe, ¿qué hacemos luego? ¿Ya? Acá tienes que ser muy observador. Vamos a mirar el triángulo BDC. ¿Ya? Lo voy a poner por acá. Por acá lo voy a dibujar para que lo podamos observar mejor. Tengo el triángulo DBC. ¿Ya? Lo he puesto acá para que lo observemos mejor. Este ángulo es 10, ¿no? 10. Y este ángulo es 40. ¿Ya? Mira, este ángulo de aquí, que es un ángulo exterior, es este, ¿no? Este de aquí. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor de ese ángulo? Es la suma de los ángulos internos. Recordemos que si tenemos un triángulo, tenemos un ángulo externo. Y por ejemplo, si acá tengo teta y acá tengo alfa, este ángulo externo será la suma, teta más alfa, ¿no? Ya te había comentado eso en mis videos pasados. Entonces, este ángulo aquí simplemente es la suma de estos ángulos internos. 40 más 10 es 50. Ya, entonces este ángulo es 50 grados. Fíjate ahora el triángulo ADC. ¿Ya? El triángulo ADC. El triángulo ADC. ¿Te das cuenta que un ángulo es 50 y el otro también es 50? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que ese triángulo es isósceles. Es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque va a tener dos ángulos de igual medida. ¿Y qué va a significar eso? Que los lados que se oponen a esos ángulos iguales también van a ser iguales. Entonces acá también es igual. Esta medida va a ser igual a esta de acá. Por cierto, como este ángulo es 60 y todo este ángulo es 80, este de aquí, el que falta tendría que ser 20 grados. ¿Sí o no? Porque 20 más 60 te va a dar 80, que es todo esto. Ahora vayámonos al triángulo ADE. Lo voy a poner por acá para que lo veas mejor. El triángulo ADE. ¿Qué tenemos en ese triángulo? Tenemos que estas medidas son iguales, ¿no? También. ¿Ya? Esas medidas van a ser iguales. Este ángulo es 20 grados. ¿Ya? Entonces, como tenemos un triángulo isósceles, también es un triángulo isósceles, estas medidas son iguales. Entonces, estos ángulos de acá, que se oponen a los lados iguales, también van a ser iguales. O sea, si acá yo le pongo beta, acá también será beta, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y cuál es el valor de ese beta? Por cierto, en el gráfico, el beta sería este de aquí. De aquí hasta aquí. Todo eso vale beta.
y este también. Sé que en el gráfico no se ve muy bien, pero es cuestión de saber graficar. Ahora lo que procedemos es hallar el valor de S beta, como por la propiedad de suma de ángulos internos. Tengo que todos los ángulos van a sumar 180 grados. ¿Ya? A ver, beta más beta es 2 beta. Este 20 paso a restar al otro lado, te queda 180 menos 20. Ya, 180 menos 20 es 160, que es igual a 2 beta. Por lo tanto, beta es igual a 160 entre 2, 80 grados. Entonces tengo que beta es 80 grados. Lo voy a indicar de una vez. Ya casi sale el problema. Acá es 80 y acá es 80. ¿Ya? Ahora, mira, fíjate en D. ¿Qué tengo? Tengo estos ángulos X y 80. Esos ángulos van a sumar, ¿qué cosa? 180, ¿sí o no? Porque forman un par lineal. Entonces, diré que X más 80 tiene que darme 180 por par lineal. Entonces X será igual a 180 grados menos 80 grados. X será 180 menos 80 es 100 grados. Ese es el valor de X, que es mi respuesta final.